Vamos a ir al libro de Ezequiel, un capítulo que varias veces hemos recurrido a él, un capítulo importante que es el capítulo 47. Y mientras lo buscan ustedes, Antiguo Testamento, pero no los profetas mayores, ¿no? El profeta Ezequiel. Capítulo 47, voy a leer los versículos 1 al 12. Libro de Ezequiel 47, versículos 1 al 12. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En Gadí hasta En Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán sus ramas, siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Ezequiel 47, versículos 1 al 12. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es alimento para nuestro espíritu, es luz que alumbra nuestros pasos, es verdad impartida a nuestra alma y es también, Señor, fundamento firme y cierto para nuestra vida. Oramos, papá, para que esta palabra que tú nos impartes hoy pueda llegar profundamente a nuestro espíritu y venga revelación desde él también para nuestra alma, para nuestra mente y nuestro corazón. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estos versículos nos muestran una poderosa imagen de los efectos del Espíritu Santo y a su vez del crecimiento del cristiano
manifestada esta imagen al profeta Ezequiel. Hoy vamos a transitar a través de lo que representa esta imagen poderosa, que es más que una imagen, porque es una verdad vívida, es una experiencia que necesitamos, valga la redundancia, experimentar. El agua se asocia al Espíritu Santo. Esta agua que fluye desde un lugar edificado, un templo, ¿sí? Es lo que aparece en los versículos de Ezequiel. Un templo, un lugar que se edifica. ¿Sí? Recuerden esta palabra, templo, pero también esencialmente un río que representa al Espíritu Santo. En esta imagen revelada al profeta Ezequiel se muestra la obra poderosa del Espíritu Santo que no se detiene. Si recordamos, va avanzando en unas medidas constantes, 530 metros, 530 metros, 530 metros, y no solo el río fluye, sino que aumenta su caudal. Los tobillos, las rodillas, la cintura, y luego ya no se puede caminar. Cristo sabía de la necesidad de esta acción de la tercera persona de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo. Por ello, antes de ser glorificado y partir de esta tierra a la diestra del Padre, y antes de ser puesto su nombre sobre todo nombre, y que se le diera potestad, poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, él dijo, como está recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, palabra de Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo sabía claramente que era necesaria la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo la que ha edificado a la iglesia en sus casi ya 2000 años de historia. No se puede explicar el crecimiento de la iglesia y la madurez de la iglesia sin la obra del Espíritu Santo. La verdad es que el que haya más cristianos a pesar de cualquier circunstancia, ¿sí? Si uno ve la historia de crecimiento de la iglesia desde que Cristo partió de esta tierra hasta el día de hoy, no se explica por las obras humanas. Más aún, la madurez de la iglesia menos se explica por una voluntad o una acción humana, sino que por la voluntad de Dios y la acción del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos trae revelación de quién es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el fundamento de nuestra vida. En el mismo capítulo 16 del Evangelio de Juan, pero ahora los versículos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? De la primera persona de Dios, el Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el espíritu de profecía. Él me glorificará. ¿A quién? A Cristo. Porque tomará de lo mío, de lo de quién, de lo de Cristo, y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que nos trae esa revelación de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento de la palabra profética, que es la palabra bíblica, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, el que está por sobre y más allá de la realidad, para lo cual necesitamos fe, fe que nos imparte el Padre. La edificación del cristiano, y por eso cuando hablaba de los versículos de Ezequiel decía, se habla de un templo, algo que ha sido edificado, que ha sido construido, que tiene un cimiento y se va levantando, ¿no? La edificación del cristiano, entiéndase su madurez, es por la obra del Espíritu Santo que trae revelación y entendimiento correcto de todas las cosas. ¿De qué cosas? Principalmente de Cristo, pero también de su obra completa en nosotros.
como lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. ¿Quién tiene presente que dice 2 Corintios 5:17? No debiera ser necesario casi ir a buscarlo, pero ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Y digo que no debiera ser necesario casi ir a buscarlo, porque es el versículo que nos acompaña cada día martes en las lecciones de discipulado general. ¿Qué es lo que dice ese versículo? No es necesario que lo digan literal, lo esencial, 2 Corintios 5:17. Le voy a dar una pista. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. todas las cosas viejas Cosas pasaron y han sido ya se hechas nuevas. mueven. Esa es una verdad fundamental. Pero no por ser una verdad fundamental, nos acompaña firmemente cada día. ¿Cuántas veces los problemas o las circunstancias gritan más fuerte que la verdad eterna de Dios? Y nos confunden, nos atemorizan, nos desaniman. Y entonces dudamos de esto, ¿no? Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Entendemos que esto es un proceso, que no es automático, pero es una verdad. Y por lo tanto debemos darle más valor a esa verdad eterna que a una verdad circunstancial, que son las que nos presenta como experiencia la realidad. Ahí es donde debemos hacer uso de una cualidad esencial que Dios nos dio, la capacidad de elegir a quién le voy a creer, en qué voy a creer. Como decía, se trata de un proceso. La madurez, la edificación del cristiano, que es obra del Espíritu Santo, se trata de un proceso que en los versículos de Ezequiel que acabamos de leer es graficado por esa imagen de la profundidad del agua que va de los tobillos a la rodilla y de la cintura hasta más arriba de los hombros. Decía allí, demasiado profundo para cruzarlo caminando. Hay un punto en el cual el proceso ya no se continúa a paso de caminar, sino que hay que dejarse llevar por la corriente. Ya la corriente es más fuerte cuando se ha llegado a un punto de madurez por la obra del Espíritu Santo, que es mucho menos nuestra propia voluntad, la del que camina, la que nos va a llevar por ese camino, y es mucho más la fuerza de voluntad del propio Espíritu Santo la que nos va a llevar. En la medida que crece la presencia y acción del Espíritu Santo en nuestra vida, esto es notorio, como nos muestra la imagen de ese río que fluye desde las puertas del templo. Pero ¿cómo se produce ese crecimiento y madurez, edificación del cristiano? En primer lugar, eso es algo que ocurre cuando somos activos. De allí la imagen de agua que fluye, un río, y no de agua retenida, un mar o un lago, menos aún de agua estancada, un pantano o una ciénaga. De hecho, leíamos en aquellos versículos una mención a las aguas estancadas, ¿no? Dice, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán. Esto es un llamado a estar en el proceso, a disponernos a estar en proceso, a fluir. ¿No? El proceso del cristiano es un caminar. Como dijese Juan capítulo 14, versículo 6, un versículo muy conocido, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El proceso de madurez de un cristiano implica un caminar. No es mirar el camino que es Cristo, es transitar el camino de Cristo, es un fluir. Pero también el proceso de madurez del cristiano, junto con ser un movimiento, un proceso, algo que fluye, es un llenarse. La imagen de Ezequiel nos habla de algo que crece,
va subiendo, tobillos, rodillas, cintura y más. Cuando un cristiano solo se queda con la acción redentora y salvífica de Cristo, no madurará. Puede terminar su vida a salvo, pero corre un riesgo con ello, de retroceder o incluso desdecirse de la fe que ha recibido. Bueno, yo aclaro siempre que mi entendimiento, esto es un entendimiento personal solamente, es que no hay alguien que crea y después deje de creer. La verdad es que si hemos creído verdaderamente, nunca vamos a dejar de creer. Aquellos que creyeron que creían pueden algún día llegar a convencerse de que lo que creyeron no es verdad, ¿no? Y dejar de ser cristianos. Pero en verdad yo creo que nunca lo fueron verdaderamente, porque la verdadera obra del conocimiento de Cristo, de recibir a Cristo, a eso nos referimos con conocer a Cristo, no puede ser deshecha. Pudiera estar viviendo alguien que solo se queda con la acción redentora y salvífica y no se dispone al proceso de madurez, pudiera estar viviendo una vida religiosa en medio de la comunidad de los creyentes, en medio de la asamblea de creyentes, la iglesia. Pero en la medida que el Espíritu Santo se manifiesta en esa comunidad, ¿no? Si yo no estoy madurando, si yo no estoy creciendo, y en la comunidad el Espíritu Santo empieza a manifestarse, pudiera esta persona que no crece empezar a dar manotazos de ahogado. Claro, si sube el agua y yo no estoy madurando, me voy a ahogar en la corriente del Espíritu. No voy a poder flotar ni me voy a dejar llevar. Es importante madurar. Cuando el Espíritu Santo comienza su obra en una persona, matrimonio, familia y congregación, y con esto estoy recordando el orden con que Dios empieza a manifestar su reino en esta realidad rota, que es el mundo que vivimos, ¿no? Dios primero obra individualmente, de adentro hacia afuera, en las personas, pero luego Él ha establecido un pacto entre dos, el matrimonio. Y a partir de ese pacto, para toda la vida, que es un pacto con Dios y delante de Dios, Él genera la tercera forma de manifestación de su orden en el mundo, que es la familia. Y recién en el cuarto lugar aparece la iglesia. No olvidemos esto nunca, porque ese es el orden a través del cual Dios obra. Cuando el Espíritu Santo entonces comienza su obra, en ese orden, su poder de vida opera en y a través de las personas individuales, a través de los matrimonios, a través de las familias, a través de las congregaciones de la iglesia. Y entonces surgirán frutos. Esto también aparece en los versículos de Ezequiel. Esos frutos están representados por algo que se desarrolla, surge de una pequeña semilla, crece, se arraiga y se sostiene. Los árboles que están en las riberas de este río del Espíritu. Y esos árboles firmemente arraigados, con raíces profundas y firmes, esto no es menor porque están a orilla de un río. Cuando un río crece, puede llevarse todo de la ribera, pero si hay árboles con raíces firmes, esos costados del río se van a mantener firmes. El río no se va a desbordar, va a seguir un curso hacia un destino y los árboles van a estar firmes también. Y esos árboles de los versículos de Ezequiel, particularmente ¿eh? Eh, la imagen que nos presenta, son árboles que dan frutos de vida y de sanidad. Y además rompieron la lógica de una temporada exclusiva al año de dar frutos, ¿no? Lo que ocurre hoy en forma natural. Tenemos solo una estación de cosecha. En cambio, estos árboles de la imagen de los versículos de Ezequiel 47 son árboles que dan fruto cada mes. Son muy fructíferos.
de ese río del Espíritu surge fruto. Pero también cuando nos muestra la imagen, cuando el agua no fluye, cuando las cosas están estancadas, como esos pantanos y ciénagas que aparecen en Ezequiel 47, reinará la muerte. Es el poder del Evangelio el que trae vida, como dice Romanos 1:16. El poder del Evangelio predicado según se nos ha encomendado, Romanos 1:10. Pero quienes oyen y no tienen revelación, y ya dijimos que la revelación viene por el Espíritu Santo, serán como pantanos y ciénagas. Podrán estar allí, pero van a ser aguas estancadas. Y bueno, yo creo que es una imagen bastante clara, ¿no? Sabemos lo que ocurre en las aguas estancadas. Hay mal olor, no fluye, no se da la vida, empiezan a llegar bichos que no son de los más agradables, ¿no? Conocer no implica comprender. Así que cuidado con estar, pero estar estancado, no estar creciendo, transitando el camino del Espíritu, creciendo en la madurez de la vida del Espíritu. Es por el crecimiento y madurez del cristiano que podemos salir de nuestro lugar de comodidad, Jerusalén, ir más allá, bueno, el lugar físico, geográfico donde Dios nos hizo nacer. En la gran comisión, la figura es la nación de Israel, Judea, salir desde mi casa o de mi barrio, Jerusalén, ir más allá a Judea. Si no hay crecimiento y madurez, no puedo ir a los que considero mis enemigos u opuestos o contrarios, Samaria, y por supuesto, Dios no va a poder hacer obras mayores y llevarme hasta el confín del mundo o hasta donde Él me quiera llevar. Como encontramos descrito en Hechos capítulo 1, versículo 8. Solo luego de un proceso de madurez y crecimiento, edificación, en Ezequiel ese edificio ya está hecho, es un templo. Podremos cumplir lo que Dios nos dice en la revelación dada al apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo, Timoteo. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 4, versículos 2 al 4. ¿Qué es lo que le encomienda Pablo a este discípulo joven? No es alguien viejo, es un joven, pero que ha transitado con decisión ese camino de madurez. Dice allí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no esperes el momento propicio según tu propia opinión. Dios produce los tiempos y las oportunidades. Predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que le está recomendando Pablo a Timoteo? Tú tienes que madurar en una relación con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para llevar verdad a otros. Porque, y esto lo dijo hace casi 2000 años atrás, porque habrá muchos que no hablarán verdad, que confundirán la verdad con mentiras, hablarán de su propio corazón, tendrán dificultad para oír la verdad y por lo tanto es importante que la verdad fluya y que no fluya la mentira. Hoy, en la sociedad que estamos viviendo, abunda la mentira, abunda la confusión, abunda el uso de palabras que suenan de una manera, que quieren sonar bien, pero en realidad su objetivo no es para bien. ¿Mm? Necesitamos del Espíritu Santo para poder distinguir que, aunque suene bien, es mentira y para poder recibir la revelación de la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo ha ocupado
el lugar que le corresponde en nuestra vida, dándonos entendimiento en y para todas las cosas, entonces podemos verdaderamente manifestar lo que dice la palabra de verdad. Por ejemplo, lo que está expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si a ustedes les hace sentido esta palabra en relación a lo que leíamos de Ezequiel. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Continúa diciendo Juan 7, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esto ya ocurrió. Cristo ya fue glorificado. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya vino y el Espíritu Santo está en el mundo. Está a tu alcance, está a tu disposición. Si tienes sed de verdad, si tienes sed de madurez y de crecimiento, ve a Cristo y bebe de Cristo. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Cristo la estableció para que no nos olvidáramos de el punto central de su obra. Él dio su vida por ti. Él dio su cuerpo por ti. Él dio su sangre por ti. Hoy vamos a comer el pan y beber el vino y recordar esa obra. Y es una manera de ir transformando nuestro entendimiento, de ir rompiendo con esa forma de razonar que hemos tenido durante la mayor parte de nuestra vida y empezar a razonar de la forma que Dios quiere que razonemos. Pero esto no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Cuán grande bendición y revelación tenemos. La revelación completa del plan de Dios para nosotros. Nosotros ya conocemos, no como Juan, no como Pedro, no como los profetas del Antiguo Testamento que conocían solo lo que se conocía hasta ese momento. Nosotros tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto en este texto a nuestra disposición, en lengua que podemos entender. La entrada histórica de Dios en el mundo a través de Cristo trae la revelación plena de la verdad de lo espiritual al mundo. El Dios inconmensurable dejó el trono de gloria, dejó la unión perfecta, armoniosa, eterna con el Padre y con el Espíritu Santo y se hizo carne en el Hijo. Esa revelación está disponible para nosotros. La entrada de Cristo en tu vida viene a activar esa verdad en tu propia historia. Tomemos pues este llamado de forma completa, haciendo a Cristo no solo nuestro Salvador. Ya somos salvos de las consecuencias del pecado. Es bueno recordarlo a veces porque a veces la culpa viene sobre nosotros. No debemos sentir culpa si verdaderamente hemos recibido a Cristo. No hay castigo. Cristo nos libró del castigo. Pero Cristo quiere llevarnos más allá y no solo ser nuestro Salvador. Él quiere ser nuestro Señor. ¿Cómo tomamos este llamado de forma completa? Siendo discipulados por Cristo, pero también siendo discipulados unos por otros, siendo edificados por la obra del Espíritu Santo y siendo instrumento para la edificación de otros. Edificando, construyendo, expandiendo el reino de Dios en su creación. Como lo dice
Romanos capítulo 8, 19 al 23. Extender el reino de Dios. Ser instrumentos para edificar ese reino. Ser edificados nosotros para edificar a otros. Ahora puedo decir el título que he puesto a la palabra de hoy y que nos va a acompañar al menos un domingo más. Ser edificados para edificar. Somos llamados a crecer y madurar para que el reino de Dios crezca y madure en otros y se manifieste en el mundo. No recibimos una luz para que quede escondida. ¿Recuerdan ese versículo? No hemos recibido la luz para que quede allí guardada, abajo, tapada, sino para que sea vista. Conocimos que en este versículo de 2 Corintios 5:17, que si estamos en Cristo, todas las cosas viejas han pasado y han sido hechas nuevas, es que hemos sido aprobados por Dios. Quienes están siguiendo las lecciones de los martes estamos recordando juntos los fundamentos de la vida cristiana. Hemos podido distinguir que la aprobación no tiene que ver con lo que hacemos o cómo somos, sino que tiene que ver con la obra de Cristo en nuestra vida. Dios nos ve aprobados porque Cristo está en nuestra vida. Hay una aprobación esencial, fundamental, cuando recibimos a Cristo. Y ella nos da el derecho, como dice también en la Escritura, nos da el derecho a ser declarados hijos a través de Cristo. Pero también Dios espera que seamos activos en su reino a través del propósito en nuestra vida y que seamos activos en ese propósito. Servidores de los propósitos de Dios. Para ello nos hablaba acerca de la palabra como la vía para ser hechos servidores de Dios. A través de ese crecimiento y madurez nos haremos más semejantes a Cristo, el Hijo. A través de ese crecimiento y madurez se nos revelará cada vez más su voluntad. Y esto es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y a través de este crecimiento y madurez llegaremos a conocer mejor a Dios el Padre. Semejantes a Cristo, el Hijo, conocedores de su voluntad, el Espíritu Santo, y conocedores de la plenitud de Dios, el Padre. Dos textos importantes para conocer respecto de lo que es ser un servidor de Dios están en 2 Timoteo 2 y en 2 Corintios 5. Allí está, en 2 Timoteo 2, la imagen de un soldado y de un obrero. Un soldado preparado para la batalla y un obrero aprobado para la edificación. En 2 Corintios 5, versículos 1 al 3, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dios nos ha prometido un cuerpo para la eternidad. Cuando hablamos de edificación no es solo algo intangible. La madurez del cristiano pasa por ser buenos administradores de este cuerpo que no va a la eternidad, pero también saber que tendremos un lugar de habitación, un templo. Ezequiel 47 habla de un templo que es lleno por un río, que lo rebalsa y sale de él. Es esta misma imagen de ser llenos del Espíritu, de la cual nos hablaba Cristo.
Pero ¿cómo va a ser lleno del Espíritu un cuerpo que es mal administrado? Este cuerpo debe ser bien administrado. El crecimiento y la madurez espiritual también implica cuidar, aquí le va a gustar a María José, cuidar la alimentación, implica cuidar el descanso, implica cuidar de los afanes. Estuvimos hablando de cómo usamos el tiempo. El estrés es una característica de la sociedad actual y esto afecta al cuerpo. Como afecta al cuerpo, afecta al alma, pensamientos y emociones. Y todo eso puede constrictar, incluso puede llegar a apagar el espíritu. Ser buenos administradores de este templo, cuerpo, es importante para el crecimiento y la madurez. Segunda Corintios 5, 1 al 3 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los siglos. Y por esto gemimos. El Espíritu que ha sido impartido a nosotros junto con Cristo, gime por ser revestido de aquella habitación celestial. Cuando somos bautizados, salimos mojados, ¿cierto? Es una imagen también. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados para esa promesa eterna de una vida en la cual no habrá llanto, enfermedad, dolor, necesidad. Una vida perfecta que no conocemos, pero que conoceremos. Segunda Corintios 5, 17, 18. Retomamos el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Nos reconcilió consigo en Cristo, Cristo como Salvador. Nos dio el ministerio de reconciliación, Cristo como Señor. Él espera que hagamos algo, que transitemos el camino de la verdad y la vida, que transitemos el camino de la madurez y el crecimiento cristiano. El estudio que estamos haciendo los días martes de los fundamentos tiene que ver probablemente en parte con esto. ¿Cómo percibimos verdaderamente que somos aprobados? E insisto, esto no es por lo que hacemos, sino que por cuánto crece Cristo en nosotros. Veamos pues algunas cuestiones importantes que nos dice la palabra de Dios respecto de esto. El fundamento de la edificación, ser edificados para edificar a otros, la piedra fundacional es Cristo. Ya sabemos que la palabra es la que nos edificará y edifica a otros, pero la palabra requiere revelación y no solo entendimiento natural. Estamos creyendo que este año es una nueva oportunidad y cada día es una nueva oportunidad para crecer en la vida del Espíritu con la gracia de Dios. Marcos 12, versículos 1 al 12, relata la historia de los labradores malvados de una viña, la viña del Señor. Y allí en el versículo 10 encontramos esto. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores es Cristo, la piedra fundamental. Y aquí habla de una figura arquitectónica, ¿no? Un ángulo. No es cualquier ángulo, es una esquina que soporta todo el edificio. Cristo es quien soporta el edificio del cristiano. El fundamento del que hablamos atraviesa toda la escritura. Cristo es el tema de Génesis hasta Apocalipsis. Dios juzga y juzgará qué hemos hecho en relación a ello. Hay un juicio para condenación de los que no creyeron, pero también hay un juicio que no lleva a condenación de cómo usamos lo que Dios nos dio. En Isaías 28,
como en varios otros versículos de la Biblia, encontramos indicios de este evaluar, juzgar qué hemos hecho con el fundamento. Por tanto, dice Jehová el Señor, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, la plomada divina, y a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Dios va a juzgar a la humanidad. Dios va a juzgar al mundo. Damos gracias porque nosotros hemos sido librados del juicio de condenación por Cristo. Pero Dios va a juzgar, va a evaluar qué han hecho con la verdad que recibieron o que conocieron pero no recibieron. Al que entiende esta revelación le es de bendición, y aún con dificultades y desaciertos, su vida será edificada por Dios. El Salmo 118, canto de David, aquel hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios, pero que cometió tantos errores, que cometió tantos pecados, algunos horrendos, canta, sabiendo su condición caída, pero también sabiendo la tremenda misericordia, justicia y bondad de Dios. Canta en el Salmo 118, 21 al 23, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así entendemos pues lo que aconteció con Israel, y que vino a ser bendición para nosotros. Hoy Israel está destituido de esa promesa, pero Dios mismo la cumplirá al final de los tiempos. Pero a través de Israel nosotros recibimos la bendición de la salvación. Fuimos injertados en los propósitos de la nación que Dios eligió. Esto mismo aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Yo voy a leer solamente el 42 y 43. Allí dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Dios espera que demos fruto. Si no lo estamos dando, gracias damos a Dios que por su gracia Él tiene misericordia y paciencia. Pero eso no significa que Él no espere que demos fruto. Y el fruto es bendecir a otros. Ya tenemos lo esencial, tenemos la salvación. El fruto es que nuestro carácter sea transformado para que podamos bendecir en este orden. Bendecir a nuestra pareja en el matrimonio. Bendecir a nuestros padres, honrar a los padres, bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos en la familia. Bendecir a la familia de la fe en la congregación. ¿Con qué? Con nuestros talentos que Dios nos dio, con nuestros dones espirituales que Dios nos dio. E ir más allá de la congregación. Desafiarnos a bendecir a otros, desconocidos que Dios pone en nuestro camino. Amigos o para nuestra mente natural, enemigos. Pero si Dios los pone en nuestro camino, son parte de su propósito. Dios espera que demos fruto. ¿Qué es lo que nos fue dado para esto? El Hijo nos fue dado, para que a través de Él tuviéramos el perdón de nuestros pecados y acceso al Padre. Dios espera que perdonemos en ese orden. ¿A quién nos va a acompañar por toda la vida? A los miembros de nuestra familia, a los miembros de la familia de la fe, que también cometemos errores, a los que no conocemos, pero Dios pone en nuestro camino. Perdonar y pedir perdón.
Con ello, la vida eterna vendrá como el premio máximo, una experiencia constante de disfrute con Dios. En Hechos 4, versículos 1 al 22, Pedro y Juan están delante del concilio en Jerusalén, de la reunión en Jerusalén. Los versículos 11 y 12 vuelven a recordarnos este aspecto fundamental. Dice allí, este Jesús que vino, murió, resucitó y partió al Padre, es la piedra reprobada por vosotros, los supuestos edificadores, los religiosos, ¿no? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación sino a través de Jesús. No hay madurez sino a través de Jesús y de la obra del Espíritu Santo, a quien Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. No hay otro nombre que el de Jesús bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Esta verdad es una verdad esencial. Necesitamos crecer en Cristo. Necesitamos crecer en Jesús. Necesitamos madurar en el carácter de Cristo. Eso es crecer en Cristo. Que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de Cristo. El fruto del Espíritu. Así entonces, según la decisión que tú ya tomaste, mediante la fe que Dios te dio, recibiste a Cristo. Fuiste hecha hija, hijo. Mientras que quienes no creen son huérfanos de Dios. Su padre es el diablo, como dice Juan 8, 39 al 59. Fuimos hechos hijos nosotros y reconciliados con Dios para un destino. No solo para ser hijos, eso ya es tremendo, es grande, es buenísimo, es fundamental. Pero somos hijos con propósito. Primera de Pedro 2, 7 y 8 dice, para vosotros, pues los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Nosotros no debemos ser desobedientes. Cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, debemos llevarlo a obras. No somos salvos por las obras, pero cumplimos el propósito de Dios en la tierra haciendo los propósitos que Dios destinó para nosotros. Por medio de Cristo dejamos de ser enemigos de Dios, como dice Colosenses 1, 21 y 23. No lo voy a leer, lo pueden leer ustedes. Pero ahí sí dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Permanecer no es estar quieto, es transitar el camino de la madurez sosteniendo el fundamento firme, no cambiando ese fundamento. El antiguo pacto fue para Israel y se cumplirá al final de los tiempos. Dios eligió un pueblo y lo va a rescatar, Israel, porque Dios es fiel a su pacto. Pero el nuevo pacto es para todos los creyentes en Cristo. Es el pacto de la gracia de Dios. Nos da salvación como un regalo muy caro, muy costoso, la vida de Cristo. Por Él somos salvos y eso nos hace aceptos, aprobados, como veíamos en Efesios 1:6. Pero también hay algo que se espera de nosotros. Me disculpan si estoy siendo reiterativo en esto, pero creo que eso a veces se nos olvida. La salvación es fundamental, pero Dios espera que sus propósitos se cumplan a través de nosotros. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él. Transitemos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Transitemos ese río del Espíritu que nos describe Ezequiel. ¿Cómo? Continúa diciendo Colosenses 2, 6, 7. Arraigados, como esas raíces de los árboles descritos en Ezequiel 47,
y sobreedificados, como ese templo descrito en Ezequiel 47, confirmados en él, así como hemos sido enseñados, y termina diciendo, abundando en acciones de gracias. Cuando cumplimos la voluntad de Dios y hacemos lo que Él quiere que hagamos, es una manera de ser agradecidos con Él. Y lo que Él quiere es que compartamos con otros la bendición de haber recibido a Cristo. Cada área en la cual somos sanados y recibimos verdad es un área en la cual estamos capacitados para llevar esa sanidad a otros. Cada área en la cual somos afirmados en la identidad de quienes somos es un área en la cual estamos capacitados para llevar identidad a otros. ¿El mundo que vivimos requiere sanidad? ¿Qué creen ustedes? Requiere sanidad. Es un mundo enfermo. ¿El mundo que vivimos requiere identidad? Urgentemente requiere identidad. Vivimos un tiempo en el cual hay una tremenda confusión de identidad. ¿Dios ha afirmado tu verdadera identidad? Ya estás capacitado para hacer eso con otros. Dios quiere mostrarte más aún de cómo Él te ve y no cómo tú crees que eres. Bueno, las cámaras que están encendidas veo los demás los veo por fe. Sí, hay más. Hay todavía un camino que seguir en esta vida. Obviamente, como eso es muy bueno, hay quien quiere que no lo tengas y va a tratar de traer a tu corazón y a tu mente las mentiras del pasado a través de las circunstancias. No permitas que esas experiencias nublen la verdad que has recibido de Dios. No permitas que esas experiencias de las circunstancias que vivimos en un mundo que no olvidemos está roto, no es como Dios lo diseñó, aunque Él está manifestando su gracia en el mundo. No permitas que eso te desanime a que Dios tiene aún más para ti. Cuando Él venga por segunda vez, conoceremos cómo hemos sido conocidos por Él. O sea, empezaremos a ver mucho más plenamente cómo Dios nos ve. Pero eso no significa que cada día es una oportunidad para que veas más cómo Dios te ve y te lleve a los propósitos que Él tiene para ti. Dios quiere edificarnos, pero también eso tiene un propósito, edificar a otros. Papá, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por tu palabra y hoy queremos especialmente darte gracias por el Espíritu Santo. Aquel que en tu plan para este tiempo, para este gran y largo tiempo, entre la primera y la segunda venida de tu Hijo al mundo, el que fue visto y experimentado en carne y que volveremos a ver y experimentar nosotros por primera vez en una nueva carne, una carne glorificada, esa misma que tendremos nosotros para la eternidad, junto con Cristo, junto contigo y junto con el Espíritu Santo. Queremos darte gracias hoy por el Espíritu Santo, su obra edificadora en nuestra vida. Hoy junto con Victoria pedimos que se despierte una sed no insaciable, una sed por el agua de vida, esa misma que Cristo ofreció a un destinatario impensado, esa mujer samaritana, a la cual le dijo, si supieras con quién estás, me pedirías agua, esa agua que quita la sed para siempre. Te damos gracias por el Espíritu Santo y pedimos que venga una sed del Espíritu Santo a cada miembro de Casa de Iglesia y que puedan ir siendo llenos del Espíritu, como esta hermosa imagen de revelación que tuviste, Ezequiel. Que nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestra cintura
y finalmente todo nuestro ser deba ser llevado por la corriente del Espíritu y ya no sea posible que sean nuestros pasos los que nos guíen, porque será tan fuerte esa corriente del Espíritu que nos dejaremos llevar hacia los propósitos que tú tienes. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.